cordial y sincero saludo para todos nuestros hermanos en Cristo, amigos, invitados, que a esta hora están listos a participar de esta reunión familiar por internet. Estamos saludando a los hermanos en Fusagasugá, en Cundinamarca, en los diferentes departamentos del país, a nuestros hermanos en Cristo que residen por fuera del territorio nacional, familiares, amigos, en diferentes partes del planeta, un saludo muy especial. También a todas aquellas personas que son nuevas en cuanto a la sintonía, que están recién entrando entre semana, en la mañana, en la noche, a la lectura literal de la palabra del Señor. Bienvenidos. Y si aún no tienen una relación personal con Jesucristo, como el Salvador, como el Señor de sus vidas, ya les voy a decir de qué se trata la salvación gratuita para todos. Qué bueno, hermano, que han seguido compartiendo la aplicación Radio Mensaje de Libertad, porque nuevos oyentes están entrando todos los días, hermanos. Es una bendición muy grande saber que nuevas personas se interesan por escuchar la palabra del Señor, algunos por curiosidad, otros por saber de la vida cristiana. Algunos otros hermanos vienen de diferentes congregaciones. Todos son bienvenidos y hermanos, continuemos compartiendo la aplicación. Ya muchas veces uno no les puede hablar, no los tiene a mano. Algunos familiares de pronto hasta no nos quieren escuchar, pero les enviamos la aplicación y en cualquier momento de su vida van a escuchar, porque estos programas duran ahí en la red, duran ahí como llamamos nosotros, colgados, subidos por tiempo. Y entonces van a tener la oportunidad de escuchar de la palabra del Señor. ¿De qué se trata la salvación? Para aquellas personas que aún no tienen una relación personal con Jesucristo o son parte de la iglesia, pues les contamos que hay salvación gratuita para todos. ¿Qué es salvar? La salvación es de Dios, es un plan de Dios. Envió a Jesucristo a morir en la cruz como el Salvador. O sea, Jesucristo es el camino. Y Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces vino a morir en la cruz para traer salvación gratuita para todos. Salvación es liberar, rescatar, comprar. Él vino y nos compró del mundo donde estábamos perdidos. Alguien dice, pero ¿cuál es el mundo? El mundo es todo lo que hay contrario a Dios, la filosofía, la tradición, las religiones, las sectas, la música, la filosofía que hay ahora, las costumbres, todo lo que está en contra de Dios. No podemos satanizar todo, pero hay mucho mundo hoy en día, muchas personas, mucha actividad en contra de la voluntad de Dios. Entonces a eso llamamos el mundo. Y nosotros estuvimos en el mundo. En el mundo pues estábamos espiritualmente muy mal. Pero por la misericordia del Señor, Él vino y nos rescató, nos compró y nos ofreció salvación gratuita para todos. ¿Por qué aclaramos gratuita? Porque no hay que pagar un peso. Cuando uno comparte el Evangelio, lo primero que le preguntan es cuánto hay que pagar o allá cuánto le quitan a uno o cómo es el asunto. No se trata de dinero, porque en la cruz quedó paga con la preciosa sangre del Salvador la entrada al cielo. Él fue crucificado, murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Dejó la tumba y la cruz vacía por dar vida eterna a la humanidad. Pero la humanidad todavía no va a aceptar este regalo. Ustedes, queridos amigos, sí lo pueden hacer. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 3, 4, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En esto consiste la salvación, en aceptar lo que dice la Biblia. Este es el mensaje de salvación. Esto es recibir a Cristo en el corazón. Dice 1 Corintios 15, 2, el mismo apóstol Pablo, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Ahí está, queridos amigos. Si retienen este mensaje, si lo atesoran en su corazón, díganle al Padre que aceptan lo que hizo Jesucristo en el Calvario, que escucharon esta gran noticia, que Él murió, fue sepultado y resucitó, y que ustedes se acogen a ese regalo. ¿Qué va a suceder? Que Dios los va a escuchar, el Espíritu Santo entra a sus vidas, viene la confesión de pecados, ahí está la salvación y la conversión, porque es muy importante, cuando uno acepta lo que hizo Jesucristo en el Calvario, confesar sus pecados solito en algún lugar con Dios, le cuenta todo lo que pasó, y Él está dispuesto a perdonar, por grave que uno crea que fue el pecado, cualquiera que haya sido, Él está dispuesto a perdonar,
porque aceptan el sacrificio de su Hijo. Y ahí está, perdón, salvación, todo completamente gratis. No dejen pasar esta oportunidad por alto. Vamos con nuestro tema. Papel y lápiz porque hay remas para aplicar. Remas son esos versos, esos párrafos cortos que nosotros podemos tomar de la Biblia, atesorarlos en nuestro corazón. Dice Colosenses que la palabra de Dios more abundantemente en nuestro corazón. Este es el corazón bíblico, hermanos. Este corazón de acá es un músculo que bombea la sangre y que es de vital importancia, pero acá está el corazón del que nos habla la Biblia, del que nos habló el Señor Jesús. Del corazón salen los buenos y los malos pensamientos. Aquí está el amor, el odio, aquí están las buenas intenciones, las malas intenciones, y el Señor del cielo, el creador del universo, conoce las intenciones de cada corazón. De ahí que es importante estar a buena cuenta con Él, porque Él nos está mirando y nos está escuchando. Entonces, vamos con un tema que yo creo que ha sido preparado con toda la intención de que nos ayude en el poder del Espíritu Santo en la salvación de nuestra familia. Es un gran clamor. Una de las peticiones que más se reciben para orar está relacionada con la salvación de la familia. Es una gran preocupación, sea el hogar o núcleo familiar, cercano o distante, es una constante preocupación de cierto grupo de creyentes. ¿Quién lo creyera? No de todos. Hay algunos creyentes que son muy indiferentes en la relación que tienen su familia con Dios, el papá o la mamá o los hijos. Les interesa muy poco. Cree que se salvaron ellos y punto. O como lo vamos a ver hoy, es posible que se tome un versículo fuera del contexto y creyendo que porque uno es salvo, mi familia automáticamente se va a salvar. Que porque él es líder, o él es misionero, o él es pastor, o él es del grupo de ancianos de una iglesia, entonces ya porque están allá en la iglesia, mis hijos se van a salvar. Realmente la salvación es para todo el que cree individualmente. El hecho de que el papá o la mamá esté en la iglesia, eso no indica que automáticamente se salva el resto de la familia, porque dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, a Jesucristo, para que todo aquel personal, individual, todo aquel que en Él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Es decir, el asunto es personal. Ahora, ayuda mucho la intercesión y como lo vamos a ver hoy, ayuda mucho el testimonio para la salvación de la familia. La obra es del Espíritu Santo, pero el testimonio y la responsabilidad es de cada uno de los que tenemos luz, o sea, de los que ya hemos creído. Y no es para menos esa preocupación, pues al entrar cada vez más a las páginas de la Biblia, entendemos los tiempos que se avecinan y el triste final de los no salvos. Va a haber un tiempo muy terrible para la humanidad en los próximos años. Esto está escrito, esto no es asunto de hombre, ni malos presagios, ni ave de mal agüero. Está escrito lo que va a suceder. Dentro del calendario profético divino por cumplirse, el arrebatamiento de la iglesia es el suceso inmediato y que sucederá de acuerdo a la Biblia en un abrir y cerrar de ojos. Como dice primero de Tesalonicenses, o la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, va a haber un arrebatamiento. ¿En qué consiste? Viene el Señor a llevar su iglesia. ¿Cuál iglesia? Todo creyente, como lo dije al principio. Toda persona que haya creído es parte de la iglesia de Cristo en el lugar donde se encuentre. De modo, queridos amigos, que si ustedes aceptaron hoy el mensaje de salvación, hacen parte ya de la iglesia por la que viene Jesucristo muy pronto. En este próximo evento, el rapto, serán llevadas al cielo todas las personas que aceptaron el plan de salvación, la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Simultáneamente resucitarán para ser trasladadas todas aquellas personas que en vida aceptaron la salvación. Un ejemplo rápido. Mi mamá murió, ya se acerca a los 2 años, pero ella murió creyendo en Cristo. Creemos que mi papá, en el último tiempo de su enfermedad, aceptó el plan de salvación y 3 hermanos que han muerto
también estamos convencidos de que ellos aceptaron la obra de Jesucristo en el Calvario. Esto es para poner un ejemplo. ¿Qué va a suceder? Si hoy es el rapto, ellos van a resucitar. Dios, de una forma milagrosa, permite que ellos se levanten de las tumbas y juntamente con nosotros que estamos vivos, nos vamos simultáneamente a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque los que han muerto en Cristo, se dice muerto, pero realmente duermen. Ellos van a escuchar una trompeta que va a sonar. El mundo no la va a oír. Y las personas que han rechazado a Jesucristo y que han muerto no la van a oír. Ellos se van a quedar ahí y el mundo se va a quedar ahí. El mundo se va a quedar porque está embelesado en sus filosofías, en sus tradiciones, en sus paliativos que tienen en lugar de buscar a Dios. El mundo se las quiere arreglar por sí mismo y entonces se van a quedar sin Dios. Van a quedar para lo que será la tribulación y la gran tribulación. La preocupación es que ahí haya alguien de nuestra familia, papá, mamá o seres queridos que aún no conocen del Salvador, entonces se van a quedar. Los muertos en Cristo resucitarán primero, los otros no van a resucitar. Ellos van a resucitar al final para su condenación. Los muertos en Cristo resucitarán primero y juntamente con los que estemos vivos, si no hemos muerto, estamos vivos, nos vamos en el arrebatamiento de la iglesia, que es el próximo evento a suceder en cualquier momento, sin hacer terrorismo. En cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos nos fuimos. Ese es el rapto de la iglesia. Y está escrito, lamentablemente de esto muy poco se predica. Y es una lástima porque entonces el mundo no sabe lo que está sucediendo. Pasó como cuando se hundió el Titanic. Todos estaban enfiestados y el barco se estaba hundiendo. Y así está el mundo. Se está hundiendo, están enfiestados. La gran mayoría no conocen de la palabra del Señor. Por eso es nuestra gran preocupación llevarles el Evangelio para que ellos no se vayan a quedar hundidos para siempre. Seguidamente del rapto, el mundo sufrirá una gran tribulación cual nunca la ha habido ni habrá sobre la tierra. Ahí pueden ver en Mateo 24, también se puede ver en Tesalonicenses, también se puede ver en Apocalipsis lo que va a pasar. Este será el tiempo para la salvación del pueblo de Israel, en cumplimiento de la promesa hecha por el Señor. El pueblo de Israel todavía no se ha salvado. ¿Por qué? Porque vino el Salvador, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, o sea, su pueblo. Pero nos invitó a los gentiles, que somos todos nosotros, que no somos de Israel, que no somos judíos, nos invitó a la salvación y nosotros aceptamos ese mensaje de salvación y entramos en la salvación. Ya nosotros somos salvos, pero el pueblo de él todavía no ha sido salvo y eso va a suceder después de la segunda mitad de la tribulación, después de los 3 años y medio del peor horror. Se va a salvar el pueblo del Señor, pero no solamente ellos, también habrán gentes de otros países, de otras tribus, de otras lenguas. Sin embargo, en estos 7 años de horror también habrá salvación para otras naciones y tribus que por varios motivos no han escuchado el Evangelio de la salvación. Pero lo más triste es lo que les cuento. Muchas de estas personas que se van a salvar, incluyendo el pueblo de Israel, van a ser decapitados, porque será todo tan terrible que no se permitirá en los últimos años mencionar la palabra de Dios ni Jesucristo y va a perder la vida. Van a ser decapitados las personas que acepten el Evangelio de la salvación. No todas, pero va a suceder lo más terrible para la humanidad. Por eso hoy es el día de salvación. Hoy es el día de predicar el Evangelio. La palabra de Dios nos dice que el retraso para que todo esto suceda es la paciencia del Señor, dándonos tiempo para llevar el mensaje a nuestra familia, vecinos, amigos, etc. No podemos perder el tiempo. Debemos redimir el tiempo como comprar tiempo para el Evangelio, para estar ocupado en las cosas del Señor. Los ejemplos que veremos destacan algo especial: deseo de agradar a Dios, sensibilidad a la palabra y transformación que lleva a otros a la salvación. Es muy importante, hermanos, el testimonio. Yo soy salvo, entonces no soy perfecto, pero debo mostrar esa salvación en la forma como hablo, como me expreso, con las personas que hablo, en los negocios que haga, en los trabajos que tenga. Yo tengo que mostrar de una u otra manera el cristianismo. No diciendo con una Biblia yo soy cristiano, sino con mis actos, con mi forma de actuar,
se está viendo el cristianismo, porque yo soy una carta leída. Somos cartas abiertas y el mundo quiere saber cómo actuamos los cristianos en diferentes circunstancias. La salvación es de Jehová. Dios es el que tiene el plan de salvación. El camino es Jesucristo, la obra es del Espíritu Santo, pero, y la responsabilidad y testimonio nuestro. Nos toca a nosotros ser luz para alumbrarle el camino a aquellos que están en oscuridad. Nuestro tema de hoy, del cual le damos a todos la bienvenida, la salvación de mi familia. El hermano nos leyó Hechos 16, 25, 34, pero hay otros pasajes que vamos a mirar rápidamente. El tema, la salvación de mi familia, no exactamente de la mía. Usted puede decir, exactamente léelo como está escrito, la salvación de mi familia. Ahí está incluida la de todos nosotros. Comenzamos con Noé, hermanos. Génesis 6:8 nos dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son ilustraciones, estos son ejemplos, porque vamos rápidamente a concretar el tema. Noé halló gracia, el favor de Dios. Y Dios le dijo, dice la Biblia, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Voy a acabar con todo esto. He decidido, dice el Señor, el fin de todo ser. Y qué importante es que vemos algo acá. El Señor le está contando el plan que tiene en mente, se lo está contando a un ser humano. O sea, Dios le cuenta los planes a sus hijos, a quienes creen en Él. Y ¿saben una cosa? Aquí nos cuenta todo el plan para la humanidad. Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a suceder, Él nos lo cuenta. Nosotros, ¿sabe por qué? Porque para Él nosotros también, aparte de que somos coherederos, hermanos en Cristo, también nos llama amigos y nos deja saber lo que va a pasar con la humanidad. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera para que la proteja. Hazte un arca de gofer, porque ahí vas a entrar tú, tu familia y los seres vivientes que van a ser seleccionados, los animales. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Qué le está diciendo? Va a entrar tu familia, Noé. Ellos van a entrar. Esto nos indica entonces la buena relación que hay entre este hombre, su mujer, sus hijos y sus nueras. Esto es un ejemplo, hermanos, para que la familia pueda ser salva. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Cuando dice que y lo hizo así Noé, quiere decir algo, hermanos, que hay obediencia a la palabra del Señor. Y cuando hay obediencia a la palabra, como hemos visto estos días, hay bendición. Noé no cuestionó la palabra de Dios, aun sin haber llovido sobre la tierra. Sencillamente obedeció, halló gracia, el mundo se condenó y él con su familia se salvaron. Porque Noé hubiera podido cuestionar, Señor, pero ¿dónde está el mar? ¿O dónde hay un río, una quebrada? ¿Para qué vamos a construir un arca? Además, no ha llovido. ¿Qué es lluvia? No ha llovido sobre la faz de la tierra, hasta ese momento no había llovido. Por supuesto que cuando Noé escuchó la palabra del Señor, creyó la palabra del Señor. Y eso es un buen punto para nosotros. No solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. Por eso halló gracia, Noé. Aquí vemos la ilustración cuando Noé está en ese diálogo con el Señor. Qué tremendo el Señor hablando con el ser humano, ¿no? Personalmente hablando. Ahí vemos ese reflejo en la gloria chequina, la presencia de Dios, lo mismo que sucedió con Moisés y lo mismo que sucedió en las presentaciones que hizo Dios con la humanidad. Le dio la idea del arca y no solamente la idea, le dio las instrucciones y las medidas. ¿Qué pasó? Que Noé construyó el arca, vino el Señor, subió Noé con su familia, subieron los animales, subió el alimento para todos ellos y las personas que vieron la construcción del arca, pues ellos se enteraron de qué se trataba y obviamente Noé les dijo, el mundo se va a acabar, va a haber un diluvio, todos van a perecer ahogados, los que quieran subirse al arca, los invito. No quisieron aceptar la invitación y hasta hoy la gente no quiere aceptar la invitación. El arca es Cristo, nosotros ya estamos en el arca, se va a cerrar la puerta próximamente, o sea, la gracia va a terminar para la iglesia, para esta era,
se va a acabar la gracia, viene el Señor por la iglesia y la gente se va a quedar sin entrar al arca. Esa es la gran preocupación y el tema de hoy, la salvación de la familia. Todas las personas que se quedaron murieron ahogadas. Y únicamente después de que descendieron las aguas, ya había pasado más de un año, ellos en el arca descendieron, Noé y su familia, para comenzar de nuevo la procreación, la multiplicación de la humanidad. En aquel tiempo se había corrompido la humanidad. Vuelve y comienza con estas 8 personas y hoy completamente corrompida. Muy poca la luz que hay. De verdad, muy poca la luz que hay. Entenebrecido el mundo, lejos de Dios, como en aquella época no les interesó. Ahora vamos a ver el caso de la mujer samaritana, que aunque no vamos a hablar de la familia de ella, sí vamos a hablar del impacto de la salvación y lo relacionamos por lo que ella hizo con las personas de su ciudad. Vamos a Juan 4:14. Dice la palabra del Señor, hablando con ella, ya les hago la ilustración. El Señor va rumbo a una región hostil para él, como es Samaria. Los samaritanos y los judíos no tenían la mejor relación, tenían mucha enemistad, pero el Señor dijo, tengo que pasar por Samaria. Dios estaba buscando a alguien. Se encuentra con esta mujer, viene el diálogo, él le pidió agua a ella, ya vimos hace pocos domingos este relato, él le pidió agua a ella porque estaba cansado como ser humano. Ahí acordémonos que Jesucristo está siendo humano 100%, así como es 100% divino, 100% humano, y se cansó y quiso tomar agua y justamente esperó a esta mujer que hizo su aparición. Y le dice después, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él la fuente de agua que salte para vida eterna. Le está hablando de la salvación. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ella pensaba que era un agua especial para tomar. Está empezando a entrar en el plan de salvación y el Señor le está contando de qué se trata el agua de vida eterna. Pero inmediatamente ella abrió su corazón en ese encuentro que tuvo con Jesús. La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. En este momento el Señor la está confrontando a ella porque ella está en pecado. Ella ha tenido 5 maridos y el que tiene no es el propio. Él le está diciendo, tráeme a tu marido. Ella trata de cambiar la conversación, pero el Señor la está confrontando porque es muy importante la confrontación del pecado para llegar a la salvación. Sé que ha de venir el Mesías, le dice ella. ¿Qué le responde el Señor? Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Imagínense el impacto tan tremendo para esta mujer, porque ella creía en el Dios de Israel. Por más que sea samaritana, ella creía en el Dios de Israel, pero no conocía a Jesucristo. Había oído que iba a venir el Cristo y le dice, aquí está hablando contigo. Yo soy. ¡Qué presentación personal! Entonces la mujer, cuando escuchó esa noticia, como ya había entrado en ese plan de salvación al recibir el agua de vida eterna, hoy nosotros la recibimos de una manera literal acá en cuanto a la palabra del Señor. Ella estaba recibiendo allí la salvación. Cuando comprendió lo que estaba pasando, dejó su cántaro, se le olvidó el agua que le pidió el Señor que le regalara, que le ofreciera, dejó el cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, qué preocupación de ella por dar a conocer esta noticia. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Claro, Él es el Cristo. ¿Y qué pasó? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. Aquí hay algo importante. El Señor prácticamente Él envía a esta mujer con las buenas nuevas de salvación. Tan pronto ella supo que estaba con Cristo, tan pronto ella tuvo un encuentro personal con Él, no se quedó callada. Inmediatamente tengo que compartirla. Ese es el evangelismo. Nosotros los que hemos recibido a Cristo en el corazón, los que aceptamos su obra en el Calvario, tuvimos un encuentro con Él. En un sentido, a través de la oración y de la palabra nos hemos encontrado con Él. No literal como esta mujer, pero acá nos encontramos con Él. Somos salvos y no nos podemos quedar callados. Queremos compartirle a los demás, empezando por las 4 paredes, la salvación, las buenas nuevas. Esta mujer voló y sucedió algo, hermanos. Cuando ellos la vieron, ya vieron a alguien distinto,
porque no puede quedar lo mismo la persona que tiene una relación con Cristo. No que sea súper perfecta, súper espiritual, que no quiebre un plato, no. Pero hay un cambio en la vida de la persona que es salva. Salieron a la ciudad, de la ciudad, le creyeron a esta mujer de dos en conducta, que llegó a coger agua, a llevar agua del pozo, a sacar agua del pozo al mediodía, porque no lo podía hacer en las horas de la tarde cuando salían las otras mujeres y las doncellas con sus cántaros por el agua. Ella estaba avergonzada, ella era como la comidilla del chisme por su condición. Por eso ella tuvo que ir sola al mediodía, pero nunca se imaginó que la estaba esperando el Salvador. Ya llegó y corrió sin esa vergüenza del pasado. Tiró el cántaro, por decir, dejó la vida pasada y empezó una nueva vida. Voy a compartirle las buenas nuevas. Le creyeron. Sí, su encuentro con Jesús la transformó totalmente. Eso sucede, hermanos. Y eso es parte fundamental porque estamos hablando de la salvación de la familia, el testimonio, la transformación que debe haber. Porque si ellos no ven nada, si en mis cuatro paredes no ven un cambio, repito, no una perfección, pero si no se ve un cambio, pues ¿cómo van a creer los demás? ¿Cómo van a querer ir a una iglesia? Pero si ellos ven una transformación, ellos también quieren estar donde están sus padres, donde están sus abuelitos, donde están sus hermanos, donde están sus seres queridos, porque ellos han visto una transformación. Miren, estos hombres, que seguramente algunos abusaron de ella, fueron compañeros de ella, cuando la vieron transformada, inmediatamente dijeron, vamos a encontrarnos con él. Ya no le vamos a hacer más caso a usted. Le creyeron, pero queremos verlo de acuerdo a lo que usted nos está diciendo, queremos verlo personalmente, y hubo salvación en esa ciudad. El evangelio llegó a estos samaritanos. Lo que hace Dios, hermanos. Ahora vamos a ver la ilustración rápida. Ella tiene un encuentro con Jesús, el Señor le está diciendo, mira, no es el agua que tú tienes ahí, sino esta que yo tengo acá, es el agua de vida eterna. Esa es la salvación que le está compartiendo. Y llegó un momento en que la confrontó por su pecado. El hombre con que vives no es tu marido, estás en adulterio. Eso le dijo el Señor. Él no es tu marido. Inmediatamente vino la confrontación. Ella reconoce su pecado y acepta las palabras del Salvador. Cuando comprendió lo que había pasado, hasta luego, vida mía. Cántaro al piso, no sé qué pasó, no le llevó el agua al Señor, pero se fue a llevar esta noticia y la recepcionaron los que la escucharon. Los que escucharon esta noticia la aceptaron y dijeron, vamos a conocer también nosotros al Salvador. Qué testimonio este, hermanos. El de Noé, el de la samaritana. Ahora vamos a mirar el de Lidia, la vendedora de púrpura, que está en Hechos 16:13. Con estos pasajes, queridos hermanos, ya podemos ir aprendiendo a orar. Los podemos ir marcando como remas para compartir, para fortalecernos. Cuando queremos hablar de la salvación de la familia, podemos tomar el libro de Génesis y vemos lo de Noé. Podemos ir a Juan y podemos mirarlo de esta mujer. O ahora podemos mirarlo de Hechos, con Lidia, la vendedora de púrpura. Pablo está predicando en este territorio. Este es territorio europeo. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Pablo va a estar allí predicando. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Aquí hay algo importante, hermanos, y es que ella adoraba a Dios. Nos acordamos de Cornelio, ¿no? Nos acordamos de Nicodemo. Nicodemo adoraba a Dios, pero no tenía a Cristo en el corazón. Hay personas que dicen, yo creo en Dios. No, lo de Jesucristo no, ni lo del Espíritu Santo, ni nada de eso. Pero yo creo en Dios, yo soy buen creyente en Dios, no le hago mal a nadie, no mato a nadie, no robo, yo no. No, es que no se trata de creer en Dios. Esta mujer creía en Dios, adoraba a Dios, pero no era salva. Cornelio adoraba a Dios y daba buenas limosnas. Dice que el Señor aceptaba las limosnas de Cornelio, pero no se trata de eso. No es solamente por decir, y suena como una herejía, yo creo en Dios y con eso me salvo, no. Ninguna persona puede creer en Dios sin tener a Cristo en el corazón por una razón. Porque el que diga que cree en Dios
es porque Cristo se lo mostró, porque Él vino a revelar al Padre. El que vino a mostrar al Padre fue Jesucristo. Y por eso Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través mío. Entonces, para poder una persona decir, yo creo en Dios, tiene a Cristo en su corazón. De lo contrario, como esta mujer, dadivosa, adoraba a Dios, pero no tenía salvación. Estaba Dios preparando el camino como lo preparó con Cornelio, lo preparó con ella. Personas que ya sensibles a las cosas espirituales, entonces el Señor las ve y viene y les envía el Evangelio de la salvación. Llegó Pablo a predicar y miren, ella estaba oyendo cómo es de bueno predicar el Evangelio. Las personas escuchan lo que uno habla. Por eso dicen por ahí, ¿no? Las paredes tienen oído. Y más aquí en Ebenezer, que son paredes compartidas. Las paredes tienen oído. Toca orar con saber expresar las cosas con mucho cuidado. Pablo está predicando, esta mujer estaba oyendo por ahí, detrás de alguna pared, detrás de algún árbol, estaba escuchando porque estaba al aire libre Pablo predicando. Qué bueno predicar el Evangelio porque alguien va a escucharlo, hermanos. Alguien va a escuchar el Evangelio y se va a salvar. Dice la palabra del Señor en Hechos 16:15, cuando fue bautizada, o sea que creyó el mensaje de salvación, se unió al grupo de las demás personas, fue bautizada y su familia, ahí está, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Como ustedes ven que acabo de aceptar lo que hizo Jesucristo y me he bautizado, si creen en todo esto que estoy haciendo, vengan, confírmenme en eso con su visita en mi casa. Pero ¿qué es lo importante acá? Fue bautizada y su familia, o sea que era una mujer de buen testimonio. Porque donde hay mal testimonio, si hubiese sido una negrera porque era una comerciante y no dudamos que era adinerada, pues tengo plata, el orgullo, esto es mío, yo lo trabajé y de malas y usted sabrá. No, seguramente el buen testimonio de ella llevó a su familia a la salvación. Estamos hablando de la salvación de la familia y de la responsabilidad de mostrarles a ellos esa salvación, como el endemoniado de Gadara, ¿no? Ve y muéstrale a los tuyos lo que yo hice contigo, le dice el Señor. Y él se fue a Decápolis a mostrarle a su familia lo que había hecho el Salvador, y cuando regresó tiempo después Jesucristo y pasó por Decápolis, le salía la cantidad de gente, de enfermos, de todos, buscándolo a él por el trabajo que hizo ese ex endemoniado de Gadara. Cuando fue bautizada ella y su familia, le dijo al apóstol, quédate, y a los que estaban con él, acompáñame, confírmame con tu presencia esa salvación. La soberanía de Dios vio la sensibilidad de Lidia a la palabra. La salvación está dentro del plan y la soberanía de Dios. Ella se convirtió y su testimonio llevó a que su familia también participara de la salvación. Y vamos con la última ilustración. Antes veamos la de Lidia. Lidia está ahí escuchando en alguna parte, se va a unir al grupo a participar de esa salvación y aceptó el plan de salvación. Inmediatamente el bautismo con toda su familia. Qué bueno poder hacer este tipo de actividades, ¿no, hermanos? Ir y predicar el Evangelio, que la gente escuche, que se puedan salvar las familias completas. De ahí que es tan importante, hermanos, llevar el Evangelio a todas partes y a toda criatura, porque uno no sabe cuántos se pueden salvar. Ahora, no se trata de multitudes, pero cuántas, 2, 3, la familia se va a salvar. Hay corazones ansiosos esperando la predicación del Evangelio. Así como hay un mundo que rechaza el Evangelio, también hay un grupo de personas, un remanente en el mundo, que han sido elegidas por el Señor para llevarles la salvación. Están esperando que les prediquemos. Ahora veamos lo que sucedió con el carcelero de Filipo, que fue la lectura de hoy. Pablo está en la cárcel con Silas, pero allí están presos y están cantando a medianoche. De pronto hay un terremoto, se cayó la cárcel y ellos quedaron libres. Cuando quedan libres, el carcelero cree que se fugaron y lo primero que hace es intentar suicidarse, porque tenía que pagar con la vida la fuga de los presos. Y él se va a atravesar su propia daga. Hechos 16:28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Es que las personas honradas no huyen. Los que huyen son los
que hacen el mal, los delincuentes, hasta la propia sombra los asusta. Pablo dijo, ¿por qué vamos a huir? No hemos cometido ningún delito, quedémonos aquí. Se cayeron las paredes, pero mire, Dios estaba trabajando en esto. Él entonces, pidiendo luz, el carcelero, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo, no, hermanos? Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Se dio cuenta ante quiénes estaba. Estaba ahí ese apóstol a los gentiles, hermanos. Estaba el apóstol Pablo. Pasó sufrimientos, sufrió en la cárcel, fue azotado. ¿Por qué? Por salvar a una persona y por salvarla con toda su familia. Todo lo que hace Dios por salvar un alma. Y detrás de esa alma vienen más. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le contestaron ellos? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree. Ahora, ellos no le están haciendo aquí una promesa, ellos le están dando es una respuesta, porque si se toma por promesa, entonces de ahí que este verso ha sido sacado del contexto para formar un pretexto. Muchas personas, muchas mamás, muchos papás están en iglesias orando, haciendo vigilia y ayunando, creyendo que sus hijos son salvos en las cantinas, en los bares o en el mundo o en cualquier otra actividad, pero sin Dios. Y resulta que hasta que ellos personalmente no den ese paso de fe y acepten la obra de Jesucristo, no va a pasar nada. El hecho de que uno esté en la iglesia, la familia, lo repito, no se va a salvar a menos que ellos vengan en arrepentimiento y fe a aceptar la obra del Salvador. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. También este verso se ha usado muy mal por algunas sectas que dicen solamente creemos en Jesucristo y nada más, porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo. Pero un momento, en el contexto de la Biblia, desde Génesis 3:15, Dios fue el que planeó la salvación. Por eso los que creen solamente en Jesucristo para la salvación no han leído la Biblia o no comprenden Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, o sea que ahí está Dios, que envió a su Hijo, ya hay dos, para que todo el que cree en Él sea salvo, o sea, la obra del Espíritu Santo. Ahí están los tres, porque siempre trabajan los tres en la salvación. Ahora hay algo importante. Ellos le dijeron, creen en el Señor Jesucristo. Ellos no le dijeron, mándese peluquear, vaya ore, vaya diezme, vaya haga lo otro, no coma esto, sí coma lo otro, no use falda, no use pantalón. No le puso ningún requisito. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y si tú eres salvo, el testimonio va a alcanzar para que se salve su casa, como lo vamos a ver. Serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Si fuera solamente para una persona, pues Pablo lo evangeliza, lo bautiza y se fue y le va a decir, bueno, encárgate tú. No, le habló a todos los que estaban en casa. ¿Y qué sucedió? Que hubo salvación, le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas, el carcelero, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Por qué con todos los suyos? Porque seguramente, lo creemos así, era un hombre de testimonio, era un hombre de respeto. Seguramente no era algún truán, algún ausivo prepotente, dictador, que porque era el carcelero entonces trataría a la familia con el pie encima, negreramente. No. Esto nos indica que él era de muy buen testimonio, porque cuando hay buen testimonio, los demás quieren ir donde va el papá, donde va la mamá. Yo quiero acompañar a mis padres porque ellos van allí, mis padres son ejemplares, o mi hermano es ejemplar, o mi tío es ejemplar, o mi abuelito es ejemplar. Yo quiero estar donde él va. Pero si no hay testimonio, ese es el tema. ¿Qué van a ir? Podemos elevar oraciones, hermano. Oremos por la salvación de mi familia. Claro que lo hacemos. Oramos por las familias, pero eso no indica, hermanos, que automáticamente se va a salvar. Está la responsabilidad mía y el testimonio que debo mostrarles a ellos. Y desde luego les comparto el Evangelio, tengo que hacerlo con sabiduría. Si yo tengo a Cristo en mi corazón, brindarles amor, porque el que tiene a Cristo en el corazón no mendiga amor, sino brinda amor. Como ya tengo el amor de Dios derramado en mi corazón, entonces ya tengo la capacidad de brindar amor, de pedir perdón, de perdonar. Ya tengo esa capacidad, todo creyente la tenemos.
¿Por qué? Porque al tener esa relación con Jesucristo, al aceptar la obra del Calvario, dice la palabra en Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces ya tengo la capacidad de brindar amor, de compartir con sabiduría, con prudencia, con paciencia el Evangelio a mis seres queridos para que ellos se salvan. Pero si los voy a llevar del pelo a la iglesia, si los voy a llevar a punta perolatas toda la vida, usted no ora, usted no lee la Biblia, usted no va a la iglesia, es que ellos no saben porque son personas inconversas. Hay que compartirles el Evangelio para que ellos sepan qué es orar, qué es ir a la iglesia, qué es alabar y glorificar el nombre del Señor. Todo esto se hace con estos ejemplos, siendo ejemplar, no perfecto, pero teniendo algo que mostrar, porque siempre lo decimos, es imposible que uno tenga una relación con Jesucristo y no pueda hacer luz y testimonio en la familia, en los cercanos, que es donde está la crítica más severa. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Se cumplió lo que dijo allí en 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Alguien me puede decir, entonces, no puedo tomar esto como promesa y mi casa no se va a salvar. Mire, su casa se va a salvar si es luz, si es testimonio y les comparte el Evangelio, y cada uno individualmente da el paso de fe. El testimonio de este hombre lo llevó a la salvación. Seguramente no era negrero, no era un truán, que porque tenía un cargo de carcelero entonces imponía las normas y las leyes, no. Seguramente era un hombre de muy buen testimonio y jalonó toda la familia a la salvación. Dios quiera que podamos actuar de esa manera. Que el Señor nos ayude para regocijarnos, ver nuestra casa, nuestra familia, creyendo en Dios. Ahora, vemos la ilustración de este carcelero a punto de quitarse la vida y allá está Pablito. No lo haga. Aquí estamos, nosotros no nos hemos escapado. Él lo llevó, le limpió las heridas y mientras le limpiaba las heridas, Pablo aprovechó, mire cómo es Pablo, y así debe ser, buscar la oportunidad de predicar el Evangelio. Ahí les está compartiendo la palabra y la familia está escuchando. Con el jefe de casa, rápidamente comprendieron la salvación, el bautismo, vea. Papá, mamá, hijos y los que estén ahí de una vez a la pila bautismal. Y felices, no comiendo perdices, felices con el Salvador en casa. Lo que sucedió en la cárcel, ¿no? Todo lo que tuvo que pasar el apóstol. Qué tremenda cantidad de azotes que le dieron, el maltrato, y lo colocaron en el último rincón de la cárcel, pero era para la salvación. Lo que hace Dios, hermanos. Qué importante poder conocer la palabra del Señor y poder actuar de manera coherente para llevar a otros a los pies de Cristo. Ahora veamos esto, hermanos. Rápidamente Deuteronomio 6:5, que nos ayuda mucho, porque estamos hablando de la salvación de la familia. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Estas son las normas que el Señor le dio a Moisés, y Moisés se las está diciendo al pueblo de Israel, y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás, ¿a quién? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En todo momento, compártale, papá, mamá. Está hablando a los padres, no al pastor, ni al líder, ni al anciano. Le está hablando a los padres y las repetirás a tus hijos. O sea que mire quién tiene la responsabilidad. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Esto fue lo que los judíos mandaron a hacer, unas cajitas filacterias, y ahí va parte de Deuteronomio, y ellos se colocan esa cajita acá o en la mano, y allá en el muro de las lamentaciones ellos lateralmente golpean la palabra del Señor. Es su forma de creer. Nosotros hoy en día pues la tenemos acá y la tenemos acá. Ya no necesitamos esas filacterias, esas cajitas. Dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, entre 100 y 100, en el yelmo de la salvación, ¿no? Acá debe estar. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hay quienes dicen que no necesariamente como en los postes de la luz, los postes como en los hijos, como en los varones. Escribirás en los postes de tu casa, en las columnas del hogar y en tus puertas. También se puede interpretar así. Este mandato del Señor es para todos los padres creyentes
independientemente de si los hijos son menores o adultos, porque hay hermanos y hermanas que me dicen, no, pero es que mi hijo ya está grande y él ya de vez en cuando llega, pues de vez en cuando cuando esté en la casa, está bajo su techo, su responsabilidad, papá, mamá, tío, tía, pariente, abuelito, abuelita, háblele del Evangelio. No deje perder esa oportunidad que porque es muy pequeño o porque ya es mayor. Es su responsabilidad compartirle su fe en todo tiempo, en casa y fuera de ella, en todo tiempo y lugar. No importa la edad, queridos hermanos, prediquémosles, compartámosles amorosamente, aprovechando las visitas que nos hagan. Y entramos en la parte final, viendo al apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo. Y miren lo que le dice. Y nos lo dice a nosotros, 2 Timoteo 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Acá nos acordamos del párrafo que acabamos de leer de Deuteronomio. Y las escribirás, las repetirás al levantarse, al acostarse, cuando estén en la mesa, a la hora del alimento, donde sea. Miren esto. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Inicialmente, él aprendió de su mamá y de su abuelita, de Eunice y de Loida. Y después aprendió también de Pablo, pero ya Timoteo era creyente. Y le dice en el 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde niño, o sea que la mamá hizo lo que dijo Moisés, lo que dice Deuteronomio, y las repetirás en tu casa. Ellas, la mamá y la abuelita, desde niño lo fueron educando en las cosas espirituales a Timoteo. Desde la niñez has sabido las escrituras. Y le dice también Pablo, toda la escritura, Timoteo, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, o sea, para convencer en el espíritu, para corregir, para instruir en justicia. Toda. No solamente ciertos proverbios, ciertas promesitas, ciertos salmitos, no. Toda, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, es útil la palabra del Señor. Es inspirada, o sea, es respirada por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Es útil. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando habla del hombre de Dios, habla del hombre y la mujer. Perfecto quiere decir maduro. No perfecto que no peque. No, perfecto es maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Y esa madurez se consigue a través de la lectura y la meditación diaria con la oración de la palabra del Señor. Esta es la que perfecciona, esta es la que transforma vidas, esta es la que le permite al creyente ser luz y ser testimonio a otras personas. ¿Qué más le está diciendo Pablo a Timoteo? Predica la palabra a Timoteo. Como tú aprendiste desde tu casa y estás aprendiendo conmigo, Pablo lo llevó como misionero también a Timoteo. Entonces le dice algo. Queridos hermanos, también se lo está diciendo a usted y a mí. Te encarezco. No le está dando la orden. Pudiera haberlo hecho como apóstol. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Pronto regresará y va a haber juicio. ¿Qué le encarece? Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué le está diciendo? Que predique la palabra, no sus sermones, no su show dominical, no su entretención, no sus payasadas, no su ridiculez en el púlpito, no, Timoteo. Predique la palabra del Señor. No me les vayas a predicar esa malvada doctrina de la prosperidad y todas esas entretenciones que van a desviar la gente de Dios y los van a poner a buscar maestros según sus propias concupiscencias. No vaya a hacer eso, Timoteo. Predica la palabra. Ínstelos, invítelos, persuádalos con toda paciencia y ¿qué? Doctrina, no con su filosofía, con toda la doctrina que está ahí. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán esto. No sufrirán quiere decir no querrán oír la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, teniendo cosquillitas de escuchar otras cosas, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, buscarán quien les predique lo que quieren oír, no lo que el Señor les quiere decir. Ese es el gran riesgo. Muchas personas quieren escuchar lo que se les antoja oír. Tienen el Dios de la imaginación, ¿no? Un Dios según ellos.
pero no quieren escuchar lo que Dios quiere decir, y está en la sana doctrina. Como no quieren escuchar la palabra de verdad, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La verdad es la palabra del Señor, ¿no? Allá dice en Juan 17:17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Se apartarán de la verdad, no querrán saber de Cristo, porque Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. No quieren oír de mí y se volverán a la entretención, al show que se les brinda dominicalmente o entre semana. Querrán ese show constantemente que los atrae con tanta música rimbombante, con instrumentos gigantescos y de un sonido espectacular, con luces, con humo, con danzas, unas entretenciones impresionantes, una silletería full, un sitio exclusivo. Van a estar entretenidos y se van a apartar de la verdad, van a apartar el oído, quieren escuchar entretención, fábulas. Y eso sí que está apareciendo cada vez más. Qué riesgo. Pero tú, Timoteo, tú, hermano, hermana, tú, Jorge, sé sobrio, no ebrio. Sé sobrio en todo, o sea, en 5 sentidos. Soporta los carnavales, perdón, soporta las aflicciones. Esa es la vida cristiana. Sufrimientos, aflicciones, no es para desanimar a los hermanos, pero nos damos cuenta que se sufre, hermanos. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, predique ese evangelio, cumple tu ministerio. Somos todos los creyentes, todos somos Timoteo, Timotea, todos somos hermanos. Y nos encarecen a todos que prediquemos, porque va a llegar el tiempo en que ya no habrá oportunidad. Pronto sellarán estos programas, pronto ya no dejarán predicar en muchas partes, ya están cerrando puertas, están acabando con la Biblia, sacaron desde Norteamérica hasta la Patagonia las oraciones y la Biblia de los colegios, de la universidad, no quieren saber nada, quieren imponer su propia ley, ese es el mundo, su propia filosofía, sus propias inclinaciones, sus propias costumbres, todo en contra de la voluntad de Dios. Eso es lo que quieren imponer y el mundo va a abrazar todas esas ideas, todas esas normas que están inventando. Eso va a abrazar el mundo porque tienen cosquillitas de oír algo nuevo y no quieren escuchar más esto. Aprovechemos el tiempo, hermanos, predicando la palabra del Señor a toda criatura. Finalmente, como padres, familiares o personas responsables, creyentes en nuestro Salvador y Señor Jesucristo, debemos buscar toda oportunidad para llevar nuestra familia a la salvación. Si vieron a Pablo, mientras le están limpiando las heridas, aquí está el Evangelio. Toda oportunidad. La iglesia y nuestra gran comisión empiezan por casa. El pastoreo empieza en la casa, siendo luz y permitiendo que el Espíritu Santo haga su obra. Es decir, no es con mis palabras, con mis imposiciones, con mis perolatas, no. Con mi cantaleta no van a ir a la iglesia. Van a ir permitiendo la obra del Espíritu Santo, acompañada de nuestro testimonio, hermanos, de nuestra forma de actuar. Pronto partiremos y nos presentaremos ante el tribunal de Cristo. En el arrebatamiento nos vamos y vamos allá a ser enjuiciados. No por pecado, porque allá no sube pecado, pero nos van a preguntar lo que hicimos con el Evangelio. ¿Dónde está tu familia? Ah, que yo fui a culto, que yo fui líder, que yo fui pastor, que yo fui misionero, que yo era el encargado de estas obras en la iglesia, de echar el segundo piso, de colaborar con la camioneta o la avioneta para el pastor. Yo era el encargado de todo eso. No. ¿Dónde está tu familia? Esa iglesia que te encargué. Eso es lo que también tenemos que ir a dar cuenta al Señor. Y seremos avergonzados al no ver a nuestra familia acompañándonos. Nos podemos salvar nosotros, pero si no va nuestra familia, qué vergüenza ante la presencia de Dios. Nos va a decir sencillamente, se salvó, hágase a un lado. Que vengan los que trabajaron, que vengan los Pablos, los Timoteos, que vengan los hermanos de Fusagasugá, los que compartieron el Evangelio. Venga, hermana, vengan. Qué bendición, hermanos. Qué bendición poder estar allá, que nos digan, bienvenido, buen siervo fiel. La Biblia también nos dice que hoy es el día de salvación y que aprovechemos el tiempo porque los días son malos. Lo que viene, hermanos, es lo peor en todo sentido. Moral, económico, espiritual, social. Viene lo peor para la humanidad. Y ya estamos viendo, hermanos. Esto no es un asunto de un presidente y de unos gobernantes. Claro, ellos están implícitos ahí. Pero esto ya es un asunto que Dios está preparando para su pronto regreso. Estimados hermanos, es un privilegio enorme ser parte de la familia del Salvador. Qué privilegio ser creyente, hermanos.
Y qué privilegio poder, como ustedes, predicar la palabra, hermanos. Prediquemos con denuedo, con valor, con arrojo, hermanos, sin pena de nada. Prediquemos con denuedo su santa palabra a toda criatura, incluyendo nuestra familia. Amén. Aleluya. Hermanos, creo que no hay mucho que agregar. Estos 4 ejemplos nos dicen que el testimonio es fundamental, que el Señor nos ayude a hacer luz en nuestros hogares. No es fácil. La tarea no es sencilla, pero en el poder del Espíritu Santo lo podemos, porque al fin y al cabo no somos nosotros los que salvamos, somos los que compartimos el Evangelio y la obra es de Dios por el Espíritu Santo para llegar a los pies del Salvador. Oremos. Bendito Padre Celestial, te amo, muchas gracias por tu amor, por tanta bondad y misericordia que has tenido para con todos nosotros, Señor. Gracias por habernos salvado, gracias por habernos comprado de donde estuvimos. Te alabamos, Dios del cielo. Muchas gracias por haber enviado a Jesucristo. Ahora tenemos el Espíritu Santo, tenemos la iglesia, la Biblia, la familia, el hogar, el techo. Tenemos alimento, Señor. Nada es fácil. Claro que tenemos dificultades, tenemos dolores, enfermedades, pero tú estás ahí obrando, Señor. Gracias por hacerte cargo de nosotros y te suplicamos. Ayúdanos, acompáñanos en todo tiempo en la evangelización de papá, mamá, hijos, nietos, bisnietos, de nuestros seres queridos, de nuestro núcleo familiar, que ninguno se vaya a quedar en el momento de la partida o que nadie se vaya antes sin ser salvo. Señor, ayúdanos a compartir con denuedo tu preciosa palabra, que es lo único que salva y es la única que transforma vidas. Nosotros no podemos cambiar a nadie, casi que no cambiamos nosotros mismos. Tu palabra es la que nos cambia y nos transforma y transformará y cambiará a otros, Padre Santo. Gracias por hacerte cargo de las diferentes peticiones, Señor, en cuanto a la salud física, mental, emocional. Gracias por la restauración de los hogares, de los matrimonios, de las vidas en conflicto. Ayúdanos a ser conscientes de la necesidad de honrar a nuestros padres, de honrarnos como hermanos y de dar gracias a ti en todo, Padre Santo. Muchas gracias por intervenir en cada necesidad de tus hijos, Señor. Tú la conoces, porque tú escudriñas la mente y el corazón. Gracias por responder a cada una de esas peticiones. Honra y gloria sean para ti. Oramos por la salvación de nuestros gobernantes, de nuestras autoridades, que ellos conozcan la palabra tuya, Señor. Gracias por guardarnos del maligno, Señor. Encargamos el resto del tiempo en tu protección y en tu dirección. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, con acción de gracias. Amén. Aleluya. Gracias, queridos hermanos, amigos invitados, por haber estado pendientes de este programa. Esperamos que esto nos ayude muchísimo con la familia. La gran preocupación, verlos salvos a ellos. Y seguiremos con la lectura, Dios mediante, mañana a las 5 a través de Radio Mensaje Libertad Online. Seguiremos con la lectura literal de la palabra con repetición a las 8 de la noche. No dejemos de llamarnos, de preocuparnos, de averiguar cómo está mi hermano, mi hermana, cómo está la situación, en qué podemos colaborar, en qué podemos interceder, en qué podemos ayudarnos unos a otros. Eso es lo que le agrada al Señor. De parte de este ministerio radial cristiano, anhelamos que la gracia y la misericordia de Dios permanezcan entre todos nosotros.